Para continuar entonces con el metabolismo de los lípidos. En el hígado, el palmitato y otros ácidos grasos recién sintetizados se convierten en triacilglicéridos y se empaquetan en forma de VLDL para su secreción. Para formar triglicéridos, los ácidos grasos deben estar en forma de acil-CoA, es decir, que deben estar activados. Esta reacción ya se describió cuando hablamos de la absorción de los lípidos en el intestino. Para reaccionar con el acil graso activado, por acción de la acil-CoA sintetasa, el glicerol también debe ser activado y debe transformarse en glicerol 3-fosfato. En el hígado y en el tejido adiposo, el glicerol 3-fosfato puede formarse por dos diferentes rutas. Por la ruta de la glicerol quinasa, que toma glicerol como sustrato con requerimiento de ATP para formar glicerol 3-fosfato, o por reducción de la dihidroxiacetona fosfato por la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa para formar glicerol 3-fosfato. La actividad de la glicerol quinasa en el tejido adiposo es muy baja, por lo que en el tejido adiposo la mayor parte del glicerol fosfato proviene de la reducción de la dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato es un intermediario glicolítico, entonces la velocidad de la reesterificación en el tejido adiposo va a depender en gran medida de la velocidad de la glicólisis y del transporte de la glucosa a través de sus transportadores, sea el GLUT1 o el GLUT4. En el hígado, la mayor parte del glicerol es aportado por la enzima glicerol quinasa y la menor cantidad por la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, el glicerol 3-fosfato se une a un acil-CoA graso. Este glicerol unido a un acil-CoA graso, es decir, una esterificación, produce el fosfatidato en reacciones consecutivas de la aciltransferasa 1 y la aciltransferasa 2. Glicerol 3-fosfato más un acil-CoA graso por acción de la aciltransferasa 1 se transforma en lisofosfatidato y la esterificación de un segundo ácido graso por acción de la aciltransferasa 2 produce fosfatidato. La hidrólisis del grupo fosfato del fosfatidato es catalizada por una fosfatasa, produciendo diacilglicerol. Este diacilglicerol puede esterificarse con otra molécula de acil-CoA por la acción de la diglicérido acilasa y transformarse en triglicéridos, o puede ir a formar fosfolípidos. La reesterificación y la lipogénesis están regulados por efecto hormonal. Cuando se incrementa el cociente insulina-glucagón en situación postprandial, aumenta la actividad de la piruvato deshidrogenasa y aumenta la actividad de la acetil-CoA carboxilasa, aumentando los sustratos para la síntesis de ácidos grasos y la reesterificación. En el tejido adiposo, la actividad insulínica incrementa la velocidad de la glucólisis y el transporte de glucosa a las células adiposas, aumentando la disponibilidad de glicerol fosfato y el incremento de la síntesis de ácidos grasos y la incorporación de ácidos grasos al tejido adiposo para la reesterificación. Siguiendo el esquema, la actividad insulínica aumenta la incorporación de la glucosa es transformada por la vía glicolítica en piruvato, el piruvato es transformado por acción de la piruvato deshidrogenasa que está activa, desfosforilada en la mitocondria, produce acetil-CoA, el acetil-CoA se condensa con el oxaloacetato
por los altos niveles energéticos que hay en el organismo, está inhibida la isocitrato deshidrogenasa. El citrato se acumula en la mitocondria, sale al citosol y es escindido para formar acetil-CoA y ser sustrato entonces de la acetil-CoA carboxilasa, que estaría activa, desfosforilada, con altas concentraciones de citrato citoplasmático para favorecer la formación de malonil-CoA. ¿Ok? Entonces la actividad de la piruvato deshidrogenasa y de la acetil-CoA carboxilasa aumentan o regulan la lipogénesis y la reesterificación. Veamos acá diferenciando la biosíntesis y la oxidación en los tejidos, ya sea en el tejido hepático, en el óvalo superior y en el tejido adiposo, en el óvalo inferior. En el óvalo superior tenemos un hepatocito o la representación de un hepatocito donde por actividad insulina aumenta por la actividad insulínica aumenta la actividad de la enzima acetil-CoA carboxilasa, produciéndose malonil-CoA y estimulándose la síntesis de ácidos grasos, la reesterificación por la vía de formación de triacilgliceroles y fosfoglicéridos. Estos ácidos grasos recién sintetizados que van a la formación de triglicéridos y fosfolípidos son empaquetados en forma de VLDL y son exportados desde el hígado hacia otros tejidos. En los tejidos periféricos, por ejemplo, como está representado en el óvalo inferior en el adipocito, las VLDL son catabolizadas por la lipoproteína lipasa. Estos ácidos grasos se incorporan en el adipocito y por efecto de la insulina, que ha incrementado la velocidad de la vía glicolítica, se obtiene o se dispone de glicerol 3-fosfato, promoviendo la esterificación de ácidos grasos, de triglicéridos y promoviendo el almacenamiento de estos triglicéridos en el tejido adiposo. Ya vimos entonces los procesos biosintéticos de ácidos grasos y la reesterificación de los triacilgliceroles. Vamos a ver ahora los procesos de degradación. Vamos a iniciar con la beta-oxidación de ácidos grasos. La oxidación de ácidos grasos es un proceso que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Para realizar la beta-oxidación se requiere la incorporación de estos ácidos grasos dentro de la mitocondria. La membrana mitocondrial interna es impermeable a estos ácidos grasos y deben ser transportados por una traslocasa. Sabemos que las coenzimas no traspasan los diferentes compartimientos celulares. Quiere decir que la coenzima A, que está unida al ácido graso, no puede entrar desde el espacio intermembrana hacia la mitocondria. Entonces, cuando el ácido graso penetra al espacio intermembrana, es sustrato de la enzima acilcarnitina transferasa 1. La acilcarnitina transferasa 1 combina el acil graso con carnitina, transformándolo en acilcarnitina. La acilcarnitina entonces es transportada por esta traslocasa hacia la matriz mitocondrial y es liberada en la matriz mitocondrial para ser sustrato de la acilcarnitina transferasa 2, que la une nuevamente con la coenzima A, y este acil-CoA graso entonces va a ser sustrato de las enzimas de la beta-oxidación, y la carnitina entonces es reutilizada para la nueva incorporación de otros ácidos grasos a la matriz para su oxidación. Aquí vemos este proceso un poco más en detalle. Vemos que el acil-CoA graso penetra la membrana mitocondrial externa por un poro de la membrana mitocondrial externa. En la cara interna de la membrana mitocondrial externa se encuentra la acilcarnitina transferasa 1
que une el grupo acilo a la carnitina. De allí este puede ser transportado por la traslocasa hacia la matriz mitocondrial, donde es sustrato de la enzima acilcarnitina transferasa 2 y es nuevamente convertido en un acil-CoA graso, y la carnitina entonces atraviesa por la traslocasa para ser reutilizada y reincorporar otras moléculas de acil graso a la matriz mitocondrial para su beta-oxidación y la posterior obtención de energía. El proceso de beta-oxidación es el proceso inverso al de lipogénesis. Entonces vemos que en un primer paso, la oxidación del acil-CoA por la acil-CoA deshidrogenasa puede formar enoil-CoA y se requiere para este proceso FAD. Un segundo paso de hidratación del enoil-CoA por la enzima enoil-CoA hidratasa forma hidroxiacil-CoA. Posteriormente, deshidrogenación del hidroxiacil-CoA por la enzima hidroxiacil-CoA deshidrogenasa que requiere NAD. La cetotiolasa escinde al cetoacetil-CoA entre los carbonos 2 y 3 para formar acetil-CoA y un acil-CoA con 2 carbonos menos que el que se estaba degradando. Vemos que esto es un proceso, como les dije, contrario al proceso de lipogénesis. Se realiza en bucles consecutivos con eliminación de 2 unidades de carbonos por vuelta de ciclo. Quiere decir que, por ejemplo, de un ácido graso de 16 carbonos se puede obtener 8 acetil-CoA. Aquí vemos la comparación de los procesos de beta-oxidación y de biosíntesis de ácidos grasos. La localización de la síntesis de ácidos grasos o de la lipogénesis es en el citoplasma. El de la beta-oxidación es en la mitocondria. Vemos entonces que para la síntesis de ácidos grasos se requieren equivalentes reductores provenientes de NADPH y que en la beta-oxidación los equivalentes reductores que se obtienen son de FAD y de NAD. Entonces, en la beta-oxidación, a partir de un ácido graso de cadena larga, obtenemos acetil-CoA, y en la síntesis, a partir de acetil-CoA, malonil-CoA, se obtiene entonces un ácido graso de cadena larga. La regulación entre los dos procesos contrarios, es decir, la regulación coordinada de la síntesis y la degradación de ácidos grasos, depende de la actividad hormonal. Cuando estamos con un cociente insulina-glucagón elevado, por ejemplo en situación postprandial, obtenemos carbohidratos de la dieta, hay alta disponibilidad de glucosa, hay actividad del complejo glicolítico, de las enzimas glicolíticas, la piruvato quinasa está desfosforilada, la enzima dual tiene activa las vías de la glicólisis, por lo tanto hay formación de piruvato. Este piruvato, por acción de la piruvato deshidrogenasa, que estaría desfosforilada y activa por las fosfatasas que han sido estimuladas por acción insulínica, permite la acumulación de citrato, es decir, que hay altas concentraciones de citrato en el citoplasma. En el citoplasma entonces hay un incremento de la actividad de la acetil-CoA carboxilasa, que estaría también desfosforilada por actividad de la fosfatasa estimulada, en este caso por la insulina. La acetil-CoA carboxilasa además es estimulada por las altas concentraciones de citrato, promoviendo la formación de malonil-CoA.
El malonil-CoA entonces funciona o tiene actividad como modulador alostérico negativo de la enzima que permite la incorporación de ácidos grasos a la mitocondria, que es la acilcarnitina transferasa 1. Cuando se incrementan los niveles de malonil-CoA, se inhibe la acilcarnitina transferasa 1, quiere decir que cuando hay síntesis de ácidos grasos, estos ácidos grasos no son incorporados en la mitocondria para su degradación. Ahora veamos si predomina el glucagón o la actividad de la pKa. Cuando predomina la actividad de pKa, hay fosforilación de la piruvato deshidrogenasa, por lo tanto disminuyen los niveles de acetil-CoA, disminuyen los niveles de citrato en el citosol, está fosforilada la acetil-CoA carboxilasa, por lo tanto es poco susceptible a ser inhibida por citrato. Esta acetil-CoA carboxilasa inhibida disminuye la síntesis de ácidos grasos. Hay una baja disponibilidad de malonil-CoA, por lo tanto cesa la inhibición del malonil-CoA sobre la acilcarnitina transferasa 1 y se promueve entonces la incorporación de los ácidos grasos hacia la matriz mitocondrial para su beta oxidación. Ahora vamos a ver el proceso de movilización de los ácidos grasos o lipólisis. En situación de ayuno, se incrementa la movilización de las grasas para, a través de la oxidación de los ácidos grasos, obtener energía. Esta movilización de los depósitos de grasas del tejido adiposo tiene una regulación hormonal. Cuando disminuye el cociente insulina-glucagón y se incrementa la secreción de adrenalina, esta en el tejido adiposo particularmente interactúa con su receptor de membrana asociado a proteína G, activa la cascada de señalización intracelular, incrementando el AMP cíclico que activa a la proteína quinasa A, que es capaz de fosforilar a la principal enzima reguladora de la vía de la lipólisis, que es la lipasa sensible hormona. La LSH es una enzima que no tiene especificidad por la degradación de triglicéridos a diglicéridos, obteniéndose un ácido graso, de diacilglicéridos a monoacilglicéridos, obteniéndose otros ácidos grasos, y ya para la formación de glicerol y ácidos grasos libres, la monoacilglicéridolipasa cataliza esta reacción. Entonces la lipasa sensible hormonas cataliza la reacción de transformación de triacilgliceroles a monoacilgliceroles y la monoacilgliceridolipasa de monoacilgliceroles a glicerol y ácidos grasos libres. En este esquema vemos cómo la gota de grasa que está en el adipocito tiene una cubierta de fosfoproteínas que se denominan perilipinas. Las perilipinas mejoran la interfase lípido-agua ya que son proteínas anfipáticas. Las perilipinas son susceptibles a ser fosforiladas, también por pKa. Cuando las perilipinas están desfosforiladas, no permiten la interacción de la lipasa sensible hormona con su sustrato, que son los triacilgliceroles. Cuando las perilipinas se fosforilan, permiten entonces que la enzima, la lipasa sensible hormona, interactúe con los triacilgliceroles que están almacenados en los adipocitos y degrade a los triacilgliceroles. El producto de degradación de los triacilgliceroles, como les dije anteriormente, son ácidos grasos libres y glicerol. Estos ácidos grasos salen al torrente sanguíneo unidos con la albúmina y son transportados para su utilización en los tejidos que requieren estos ácidos grasos para su beta oxidación. Entonces vemos cómo la regulación hormonal de
la lipólisis se da por incremento del AMP cíclico intracelular, incrementando actividad de proteína quinasa A, que fosforila tanto a la lipasa sensible hormonas como las perilipinas, permitiendo que esta enzima interactúe con su sustrato y degrade a los triacilgliceroles para obtener ácidos grasos y glicerol. El glicerol también viajará por el torrente sanguíneo y será utilizado en el hígado para probablemente la neoglucogénesis, y los ácidos grasos serán beta oxidados en el tejido muscular. Vemos entonces que si predomina el glucagón sobre la insulina en una situación de ayuno, donde se incrementa la adrenalina, la unión de la hormona con el receptor incrementa los niveles de MAP cíclico intracelular, activan PKA. PKA es capaz de fosforilar a la lipasa sensible hormona, movilizando los triglicéridos, y fosforila también a la acetil-CoA carboxilasa, inhibiendo la actividad de esta. Entonces se movilizan grasas, se inhibe la síntesis de ácidos grasos. Adicionalmente, la insulina es capaz de, cuando estamos en situación postprandial, incrementar la actividad de fosfatasas y fosfodiesterasas, disminuye las concentraciones de AMP cíclico intracelular, se inactiva la proteína quinasa A, se desfosforila la acetil-CoA carboxilasa, activándose e incrementándose la lipogénesis y la fosforilación de la desfosforilación de la lipasa sensible hormonas por fosfatasa promovida por la insulina, disminuye la movilización de las grasas en el tejido adiposo. Cuando el ayuno se prolonga, tenemos cambios en el metabolismo. Existen diferentes periodos de ayuno. Inicialmente, en el periodo posabsortivo, hablamos entre 3 y 8 horas después de haber comido. La obtención de glucosa viene predominantemente por la degradación del glucógeno hepático. Un ayuno con una duración hasta 24 horas, además de utilizar el glucógeno hepático, ya comienza a utilizar la neoglucogénesis como mecanismo de producción de glucosa para la utilización en los tejidos que son dependientes de glucosa y la movilización de las grasas para utilizar esos ácidos grasos en la beta oxidación. Cuando el ayuno es prolongado, más de 24 horas, la glucosa proviene predominantemente de la neoglucogénesis, la energía proviene de la beta oxidación, y entonces comienza la formación de cuerpos cetónicos, que son elementos que podrían ser inclusive utilizados por el cerebro cuando el ayuno es muy prolongado. El cerebro es un tejido que es dependiente de glucosa. Cuando el ayuno es muy prolongado, puede ser de 3-4 días, se inicia entonces en las neuronas la síntesis de las enzimas que se requieren para la degradación de cuerpos cetónicos en el cerebro, y entonces poder cambiar la utilización de glucosa por cuerpos cetónicos para la obtención de energía en el sistema nervioso. En el ayuno, los aminoácidos provenientes de las proteínas musculares, es decir, de la proteólisis muscular, son el principal sustrato neoglucogénico. El aumento de los cuerpos cetónicos en sangre produce una disminución de la proteólisis muscular, y esto permite disminuir el uso de los aminoácidos como combustible, preservando la integridad de los músculos, y esto aumenta la tolerancia al ayuno. En el sistema nervioso central, entonces, puede haber adaptación para la utilización de cuerpos cetónicos como combustible, permitiéndose entonces el ahorro de la glucosa y la utilización de menor cantidad de aminoácidos, degradando menor cantidad de músculo. Entonces la cetogénesis es un mecanismo de preservación
de integridad muscular y de modificación del metabolismo para ahorro de algunos combustibles. Cuando hay altas tasas de oxidación de ácidos grasos, sobre todo en el hígado, se generan gran cantidad de acetil-CoA. Este acetil-CoA llega un momento en que excede la capacidad del ciclo de Krebs y esto estimula la síntesis de cuerpos cetónicos. Este proceso es lo que se denomina cetogénesis. Los cuerpos cetónicos que podemos medir son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. El beta-hidroxibutirato es el cuerpo cetónico de mayor exportación hepática. También tenemos entonces la acetona, que es excretada por los pulmones y el riñón. Cuando el cociente insulina-glucagón es bajo, hay un incremento de la beta-oxidación. El incremento de la beta-oxidación obviamente aumenta los niveles de acetil-CoA intramitocondrial. Este acetil-CoA intramitocondrial excede las capacidades del ciclo de Krebs y entonces se deriva hacia la formación de cuerpos cetónicos. El piruvato que ingresa a la mitocondria no se va a transformar en acetil-CoA. El acetil-CoA es modulador de la quinasa de la piruvato deshidrogenasa y entonces esta quinasa permite que la piruvato deshidrogenasa esté inactiva. Adicionalmente, el acetil-CoA modula la piruvato carboxilasa, incrementando la transformación de piruvato a oxaloacetato. El oxaloacetato no se va a condensar con el acetil-CoA por acción de la citrato sintasa, que además estaría inhibida por altas concentraciones de ATP, ya que está disminuido el traslocador ATP-ADP, y este oxaloacetato va a transformarse en malato, ya que existe altos niveles de NADH, es decir, de coenzimas reducidas que desplazarían el equilibrio químico de la malato deshidrogenasa mitocondrial hacia la formación de malato. Este malato podría entonces salir de la mitocondria y restituir el oxaloacetato citoplasmático para la neoglucogénesis. Entonces, el acetil-CoA que se produce, que está incrementado por beta-oxidación en situación de ayuno, excede las capacidades del ciclo de Krebs y se transforma en cuerpos cetónicos. La cetogénesis tiene reacciones e intermediarios metabólicos que son comunes para la vía de la colesterolgénesis. Vemos entonces que en la vía de la síntesis de cuerpos cetónicos se condensan dos moléculas de acetil-CoA por acción de la cetotiolasa. Este acetoacetil-CoA formado es sustrato de la hidroximetilglutaryl-CoA sintetasa, obteniéndose como producto hidroximetilglutaryl-CoA. El hidroximetilglutaryl-CoA puede ir entonces a la formación de colesterol por acción de la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa o puede ir a formar cuerpos cetónicos por acción de la liasa de hidroximetilglutaril, formando entonces acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico que se forma. El beta-hidroxibutirato se forma por reducción del acetoacetato con equivalentes reductores aportados por el NADH. La acetona se forma por descarboxilación espontánea del acetoacetato. Estos cuerpos cetónicos van a ser formados en el hígado, pero no van a ser utilizados en el hígado. El hígado no tiene la batería enzimática que se necesita para degradar estos cuerpos cetónicos y obtener energía. Estos cuerpos cetónicos son exportados hacia otros tejidos para ser entonces utilizados como combustible.
La cetólisis o degradación de cuerpos cetónicos en los diferentes tejidos, por ejemplo el tejido muscular, o eventualmente en el cerebro después de un periodo de ayuno prolongado y adaptación, transforma el beta-hidroxibutirato nuevamente en acetoacetato por la misma enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa y luego el acetoacetato por acción de la acetoacetil-CoA transferasa en una reacción que convierte el succinil-CoA en succinato, donde en el ciclo de Krebs esta reacción produciría la formación de una molécula de GTP por fosforilación a nivel de sustrato. En este caso, la catálisis enzimática no va a transferir este enlace hacia una molécula para formación de GTP, sino para la formación de un enlace con coenzima A para formar acetoacetil-CoA, y el acetoacetil-CoA se escinde por acción de la tiolasa para obtener 2-acetil-CoA que entonces se incorporarían en el ciclo de Krebs, por ejemplo en el tejido muscular, para la obtención de equivalentes reductores y el acoplamiento con la fosforilación oxidativa para obtener energía en los diferentes tejidos. El control de la lipólisis desde el tejido adiposo afecta directamente el nivel de cetogénesis en el hígado. Es regulación a nivel de sustrato. Cuando existe gran cantidad de ácidos grasos que vienen del tejido adiposo por la lipólisis, entran en el hepatocito, son activados, se unen con la coenzima A, se transforman en el acil-CoA y son transportados a las mitocondrias para ser oxidados. Si hay un exceso de ácidos grasos libres en el hepatocito y hay disponibilidad suficiente de glicerol 3-fosfato, se reesterificarán entonces en el hígado. Aquí vemos cómo los cuerpos cetónicos y los isoprenoides tienen un metabolismo común. Luego que se condensan las moléculas de acetil-CoA formando acetoacetil-CoA, está el intermediario metabólico hidroximetilglutaril-CoA que puede ir a la formación de cuerpos cetónicos solo en las mitocondrias hepáticas, que son las que tienen las enzimas biosintéticas para la cetogénesis, hidroximetilglutaril-CoA puede, por acción de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, transformarse en mevalonato, que es el precursor de la síntesis del colesterol y de otros isoprenoides y terpenos. La síntesis de colesterol puede dividirse en 3 etapas principales. La primera es la formación de mevalonato a partir del acetil-CoA, como lo vimos anteriormente. Posteriormente, este ácido mevalónico se transforma en un compuesto cíclico que es el escualeno y posteriormente el escualeno se transforma en colesterol. La transformación de la hidroximetilglutaril-CoA en mevalonato está catalizada por la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, liberándose coenzima A, oxidándose 2 moléculas de NADPH. Entonces, este grupo tioéster del HGM-CoA es reducido a un alcohol. Esta enzima es el paso limitante en la síntesis de colesterol. Ya vimos cómo esta enzima es altamente regulada, ya sea por fosforilación de fosforilación y también por modulación alostérica. Después de la formación de mevalonato, hay una gran cantidad de pasos sucesivos para la formación de escualeno y posteriormente la formación de colesterol. La hidroximetilglutaril-CoA reductasa es una enzima altamente regulada. Puede ser regulada por la transcripción del gen.
La intensidad de la transcripción depende de un factor de transcripción, que es una proteína de unión a elementos reguladores de esteroles. Y esta transcripción del gen se activa cuando esta proteína reguladora se une a una corta secuencia de ADN, que es un elemento regulador de esteroles que está situado en el extremo 5' del gen de la reductasa. En su estado inactivo, la proteína reguladora se halla anclada en la membrana del retículo endoplasmático del núcleo. Cuando disminuye la concentración de colesterol, el dominio aminoterminal de la proteína reguladora se libera de su unión a la membrana mediante dos escisiones proteolíticas específicas de una proteína que está anclada junto con esta proteína reguladora. El factor de transcripción migra al núcleo, se une al elemento regulador de esteroles y como resultado se incrementa la transcripción del gen. En cambio, cuando la concentración de colesterol aumenta, la proteína reguladora no se libera y la transcripción no se activa. También se puede inhibir la traducción del ARN mensajero por metabolitos derivados del mevalonato. Esta enzima también puede ser modulada por fosforilación de fosforilación. La fosforilación de la enzima es catalizada por la proteína quinasa dependiente de AMP, es decir, la AMP quinasa, que es una enzima cuya actividad también es regulada por la fosforilación de al menos dos quinasas, la quinasa hepática B1 y la proteína quinasa dependiente de cadmodulina. La actividad de la enzima se controla además por vía de la señalización del AMP cíclico. El aumento del AMP cíclico lleva a la activación de la proteína quinasa A, que fosforila al inhibidor de la fosfatasa de la fosfoproteína 1, aumentando su actividad. El inhibidor de la fosfoproteína 1 puede inhibir la actividad de numerosas fosfatasas, incluyendo la proteína fosfatasa 2C y la fosfatasa de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que desfosforilan a la AMP quinasa y a la hidroximetilglutaril-CoA reductasa respectivamente. Esto mantiene a la AMP quinasa en un estado fosforilado y activo y a la hidroximetilglutaril-CoA reductasa en un estado fosforilado e inactivo. El nivel intracelular del AMP cíclico es regulado por estímulos hormonales. La insulina activa fosfodiesterasas que conllevan a una disminución del AMP cíclico con una consecuente activación de la síntesis de colesterol. Alternativamente, el glucagón y la adrenalina aumentan el nivel de AMP cíclico y por lo tanto inhiben la síntesis de colesterol. Y con este resumen de la regulación enzimática culminamos el tema de metabolismo de los lípidos.